Bueno, muy buena noche para todos. Otra vez, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, ¿qué les dijeron? ¿Cuál fue la invitación? ¿A qué los invitaron? A comer natilla, dice don Evelio. Buñuelo, dice don Héctor. ¿Alguna otra invitación les extendieron? ¿A qué los invitaron? ¿Quién los invitó? A una novena, dices tú. ¿Quién te invitó? Liliana. Muy bien. ¿A qué los invitaron? ¿A qué te invitaron, Jennifer? A una novena. A una novena. Muy bien. A una novena. ¿Qué se hace en una novena? Se canta villancicos. Otra vez, ¿qué se hace en una novena? Pues rezar. Sí, muy bien. Uno reza, uno ora, uno canta villancicos. ¿Qué más hace uno en una novena? Acción de gracias también. Una acción de gracias. Muy bien. Una novena es un tiempo, es un momento de ¿qué? ¿Para qué? De regocijo. Reflexión. Muy bien, reflexión. Tú estás diciendo algo muy interesante. Es un momento en el cual nosotros recordamos. ¿Qué recordamos? ¿De qué nos acordamos? La natividad. Pues, La natividad. De la natividad. De nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Eso tiene que quedar claro. Inicio con estas palabras porque es que muchas veces nos reunimos en torno a una novena, pero nosotros en esa novena estamos pensando en todo menos en lo que realmente tenemos que pensar. Y nos estamos acordando de todo menos en quien realmente nos tenemos que acordar. Y todas estas festividades giran en torno a un montón de cosas, actividades y situaciones, menos en torno de aquel que debe ser el centro de todas estas reuniones. ¿Me refiero a quién? Tú lo acabas de decir. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué vinimos a hablar en esta noche? De nuestro Señor Jesucristo. Vinimos a hablar de nuestro Señor Jesucristo teniendo como base este santo libro que me imagino que usted tiene en su casa, ¿cierto? En el cual cree, el cual lee. Yo también creo en el libro, yo también leo el libro y he depositado mi confianza en esta palabra y es la Biblia. Entonces hemos venido a hablar de Cristo, hemos venido a hablar de Dios, pero teniendo como base el relato de la Sagrada Escritura. Yo le quiero rogar, por favor, no le voy a pedir que apague, sería una grosería de mi parte, tampoco que ponga el modo avión, no, solamente que le baje un poquitico a su celular, cosa de que es una novena, entonces tiene que ser muy rápido, ¿cierto? Es una novena y eso tiene que ser ágil. Esa es la característica de una novena, pues no es un culto de iglesia como para demorarnos 2 horas, no puede ser un sermón de 1 hora y media tampoco, tiene que ser algo bien ágil, pero eso depende de que todos estemos concentrados. Trajeron maracas, veo maracas, trajeron panderetas, ¿sí? También hay pandereta, ¿alguna pandereta por ahí? ¿Tienes pandereta? No. Ah, pensé que estaba levantando la mano diciendo yo traje mi pandereta. ¿Por qué? Porque ahorita al final vamos a tener unos villancicos, lógicamente porque es una novena, es una enseñanza, pues una reunión bien chévere y tiene que ser bien amena, ¿de acuerdo? Bueno, hemos venido haciendo novenas por todo Bogotá, la verdad. Este es el día, ¿qué de las novenas? Es el día 7 de las novenas, ¿cierto? Y hemos querido como innovar un poquitico el tema de las novenas, porque a veces la novena pues se convierte más es como en una repetición de la repetidera y como que pierde el sentido real, ¿sí? de la reunión. Es decir, como que rezamos, como que la oración del día, que puede ser la oración a José, la oración a María, la oración al Niño Dios. Después pasamos con lo que serían como los gozos. Después serían como los villancicos. Mientras que vamos dando el gozo, ¿se acuerda de benignísimo Dios que tanto amasteis a los hombres? ¿Sí se acuerda? Que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor. ¿Para qué? Para que hecho hombre. Ah, bueno, no la sabemos, ¿cierto? No la sabemos, claro. Yo me sé todo eso, me lo sé de memoria. Y no soy apático y no soy ajeno a esas cosas. Me parecen muy chéveres, pero hemos querido este diciembre tomar la novena y como que innovarla un poquitico. Sí, innovarla, con el fin de hacer llegar un mensaje más directo a la cabeza de las personas, al corazón de las personas. Iniciamos nosotros el 16 de diciembre en Kennedy, estuvimos haciendo una novena, una casa llena, las personas se reunieron, les dije lo mismo que yo les estoy diciendo para que ninguno se me asuste. Yo no vengo a hablarles de ninguna religión, no vengo a hablarles de ninguna iglesia, yo vengo a hablarles de una persona que en estas fechas conmemoramos que nació aproximadamente 2000 años atrás. Y es innegable que nació. ¿En qué año estamos nosotros? En el año
2023. Y decimos que es el año 2023, DC. ¿Qué significa DC? Después de Cristo. Fíjese en eso. 2023 DC, después de Cristo, significa después de qué de Cristo. Después del nacimiento del Señor Jesucristo. O sea, nuestra misma forma de contar los años indica que realmente hace aproximadamente unos 2000 años atrás, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó, se hizo hombre y nació en Belén, de la provincia de Judea, y ese día no había para él lugar en el mesón, es decir, en los hoteles o en las posadas o en los alojamientos. Entonces, la Virgen María, yo es obvio que creo en María, la Biblia habla de María, y nunca usted me va a escuchar hablando mal de María. Dios nunca ha hablado mal de María, yo nunca voy a hablar mal de María. Pero la figura central en estas reuniones, la figura central en estas novenas es el que nació, aquel que fue envuelto en pañales, que es el mismo que fue colocado en un pesebre después de que nació. Es decir, ¿quién es la figura central de las novenas? Debe ser el Señor Jesucristo. Entonces hemos venido hablando pues de todos estos temas, de todas estas figuras durante los 6 días ya de novenas que llevamos. El sábado estuvimos en Carimagua, localidad de Kennedy. El domingo estuvimos en Teusaquillo. El lunes estuvimos en la casa de Don Evelio. Eso es Álamos Norte. El martes estuvimos en Cajicá, nos pegamos el viaje hasta Cajicá, ya también las personas se reunieron, les hablé, hagamos una novena diferente, tengamos un momento de meditación y de reflexión en la palabra de Dios bien chévere, bien interesante. El miércoles estuvimos nosotros en Suba, salón comunal, 200 personas se reunieron y participaron de una novena. El día de ayer estuvimos en San Cristóbal, la casa de Teresa, aquí cerquita, y bueno, hoy estamos acá. Mañana estamos en Bosa y el domingo cerramos nosotros en Teusaquillo. Esa es la labor. Y alguno dirá, ¿pero por qué hacerlo así? Porque queremos, antes de que se termine el año, dejar sembrada una palabra bien directa, bien clara. Y es acerca, repito, de una persona que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo les quiero hablar de lo siguiente. El tema de hoy es la primera promesa del nacimiento del Señor Jesucristo. Así se llama el tema de hoy. ¿Cómo se llama? La primera promesa del nacimiento del Señor Jesucristo. Así se llama la charla de hoy, que no nos vamos a demorar mucho, se lo aseguro. O el primer versículo de Navidad. ¿Cómo le queda más fácil memorizarlo o recordarlo? La primera promesa del nacimiento de Cristo o el primer versículo de Navidad. ¿Cómo te queda más fácil? El primer versículo de Navidad. La Biblia por todo lado habla de la encarnación del Señor Jesucristo. Miren lo que está escrito ahí en la puerta y ahí dice que eso lo encuentra en su Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 11. Y que dice, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y así como ese versículo, eso está en la Biblia, usted puede abrir su Biblia, lo verifica, lo corrobora, está en la Sagrada Escritura. Pero así como ese versículo, pues hay un sinnúmero de versículos más, un sinnúmero de porciones de la Escritura más que hablan acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Realmente en la Biblia el nacimiento de Cristo es vital, es crucial para todo lo demás. Nosotros creemos que la salvación viene gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Creo que todos creemos que Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el credo, y es lo que a uno le enseñan desde pequeñito en la iglesia. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para salvarnos, ¿cierto? Todos lo creemos. Eso está en el credo. ¿Quién sabe el credo? Sí, el que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Ahí está. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado. Excelente, muy bien. Chócala así conmigo. Muy bien. Fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó. Al tercer día subió. Y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Te lo sabes también, muy bien. Dese cuenta que estamos hablando el mismo idioma. Sí, estamos hablando el mismo idioma. Tenemos la misma ideología en cuanto al Señor Jesucristo. Es importante tener la misma ideología en cuanto al Señor Jesucristo. Bueno, pero Cristo no hubiese podido morir en la cruz. Cristo no hubiese podido morir en la cruz ni vivir una vida perfecta. ¿Quién cree que Cristo vivió una vida perfecta? Nadie, porque él estuvo con nosotros,
discípulos. Sí, Entonces tuvo que pasar por muchas pruebas, muchas situaciones, bien, muchos obstáculos para vencer con los discípulos. muy bien. Y en cuanto a pecado, ¿nuestro Señor fue santo o no fue santo? Sí. Fue santo. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nunca pecó. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros. Porque nosotros enfrentamos todos los días tentaciones y en más de una de ellas caemos. ¿No es cierto? ¿Es así o no es así? Sí. Si no estamos pecando en nuestra cabeza con nuestros pensamientos, estamos pecando en nuestro corazón con nuestros sentimientos, o estamos pecando con nuestra boca, nuestras palabras, estamos pecando con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Es decir, los pecados de acción y los pecados de omisión. También creemos en lo mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta en cuanto al tema de la santidad, en cuanto al tema del pecado. El Señor pasó por todas las tentaciones, pero nunca pecó. Vivió una vida inmaculada. ¿Lo creemos? Y viviendo una vida inmaculada, el Señor fue a la cruz. Fue a la cruz. Viviendo una vida inmaculada, el Señor fue a la cruz del Calvario. ¿Y el Señor fue a la cruz del Calvario para qué? Para salvarnos de nuestros ¿qué? Pecados. Para salvarnos de nuestros pecados. Dice la Biblia, esto es 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5, versículo 15, perdón. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es una conciencia, un ser humano consciente de que no tenemos una vida perfecta, por lo tanto, pecamos, ¿cierto? Y si practicamos el pecado, eso nos convierte en pecadores. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos o para librarnos de nuestros pecados. ¿Quién lo cree? ¿Cierto? ¿Quién lo cree? Eso es lo que forja o lo que crea una relación con el Señor Jesucristo. Si yo no me considero como una persona que peca, pues entonces no hay relación con Cristo, porque Cristo por naturaleza es Salvador. Y si por naturaleza es Salvador, pues solamente funciona la relación con un Salvador a una persona que se reconoce como pecador. Si yo me reconozco como persona perfecta y que nunca peca, pues no necesito un Salvador, ¿no es cierto? Porque el perfecto no necesita ayuda de nadie. El recto no necesita ayuda de nadie. El que nunca peca no necesita ayuda de nadie. Solamente los que pecamos, los que fallamos, los que no vivimos vidas perfectas y tenemos un sinnúmero de problemas y tribulaciones y situaciones dolorosas diarias, frecuentes, necesitamos la ayuda de un Dios que siempre tiene sus brazos abiertos, extiende sus manos para ayudarnos y para salvarnos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, el mensaje es un llamado precisamente a reconocer a Jesucristo como el Salvador del mundo y a reconocerlo como aquel que vino al mundo, nació en un pesebre para salvarnos de nuestros pecados. A eso vino el Señor Jesucristo, a salvarnos de nuestros pecados. Cuando nosotros repetimos los textos de la novena, benignísimo Dios, que tanto amasteis a los hombres, que les dices en vuestro Hijo, como que repetimos, pero no le hallamos, no le encontramos el sentido al asunto. ¿Por qué? Porque se convierte en una ¿qué? Se convierte en una repetición. No tengo nada en contra de la repetición. Yo creo en la oración que Cristo le enseñó a los discípulos. ¿Se la sabe? Claro que la sabe. Padre nuestro. Sí. Pero todos. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. A ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga a nosotros tu reino, bien. Hágase tu voluntad. Sí. Nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación del mal. Amén. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo o le piden al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dice el Señor? Cuando ustedes oren, oren así. Y les da este bosquejo de oración. Y esa oración en su bosquejo es una cosa espectacular, cuando uno va entendiendo parte por parte. Pero cuando uno se le convierte en una repetición, cuando uno se le convierte como en un rezo solamente, pierde la esencia de lo que el Señor Jesucristo quiso enseñar.
Es exactamente lo que pasa con los textos de las novenas. A veces como que repetimos y ya sabemos dónde vamos. Hoy toca la oración a San José, por ejemplo, repetimos el texto de San José, pasamos a los gozos, pasamos a los villancicos y ya inmediatamente pasamos a la partecita que creo que es la que más le gusta a todo el mundo, que sería ¿cuál? Vean, la natilla y los buñuelos, ¿sí ve que todos coincidimos con eso? La natilla y los buñuelos. Sí, y la natilla y los buñuelos, chéverísimo. La natilla y el buñuelo en la celebración navideña representa el don de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la generosidad del Señor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios es un Dios dadivoso. Dios es un Dios generoso con nosotros. ¿Quién nos da desayuno, almuerzo y comida? ¿Quién nos da el aliento todos los días, la fuerza todos los días? La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Quién nos da vida todos los días? ¿Quién nos da la oportunidad de trabajar, de tener un ingreso? ¿Quién es el que pone el desayuno, el almuerzo y la comida sobre la mesa? El Señor. ¿Y cómo lo sé? Pues la oración del Padre Nuestro que usted acaba de repetir dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién es el que tiene misericordia cuando yo he pecado, cuando yo he fallado y le digo, Señor, perdóname y siento su perdón en mi corazón? Porque me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién limpia mi conciencia cuando yo me arrepiento de mis pecados? El Señor, en la oración que yo acabo de repetir, dice, perdona mis, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, dése cuenta que todo está ahí, todo está en la Sagrada Escritura, pero tenemos que ir a encontrarle un poquitico el sentido a lo que se está diciendo. El primer versículo de Navidad, o el primer texto en la Sagrada Escritura que habla del nacimiento del Salvador, usted lo encuentra en el siguiente pasaje. Es el primer libro de la Biblia, el capítulo 3 y el versículo 15. Si alguien, por favor, abre su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, y lee fuerte, con voz de arcángel, yo le agradecería. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias, eso es Génesis capítulo 3, versículo 15. Contextualicemos un poquito. ¿Qué es contextualizar? Es saber qué es lo que se está diciendo en el versículo. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿A quién se lo está hablando? ¿Por qué se lo está hablando? Si estamos en Génesis capítulo 3, acaba de ocurrir algo en Génesis capítulo 2 y comenzando los primeros versículos del capítulo 3. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Adán y Eva, lastimosamente, tenían una prohibición. ¿Cuál era la prohibición? ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Cuál era la prohibición que Dios había establecido? Que de todo árbol del huerto podrían, ¿qué? Comer. Pero un fruto, ¿el famoso fruto de qué? De la sabiduría, el famoso fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese fruto no lo podían comer, porque el día que de él comieres, dice la Biblia, ciertamente morirás. De manera que era el único mandamiento que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén. Y siendo el único mandamiento, ¿qué hicieron Adán y Eva con ese mandamiento? Desobedecieron. Tenían un solo mandamiento, o mejor, una sola prohibición. ¿Y qué hicieron con esa única, solita prohibición que tenían en el huerto? No fueron capaces de obedecerla. ¿Qué hacemos nosotros con todas las prohibiciones, o con todos los mandamientos, o con todas las ordenanzas del Señor? ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, y a veces somos como medio groseros, altaneros, con el papá o con la mamá? Eso es una deshonra al papá y a la mamá. ¿Qué hacemos con esos mandamientos? Cuando dice no mentirás, y de repente se nos escapa una que otra mentira, y decimos es que son mentirillas, y usted va a concordar conmigo cuando no hay mentirillas, y no hay mentiras blancas. Mentira es mentira, y así es que comienza uno, porque es que una mentira lo lleva a uno a otra mentira. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los mandamientos de Dios? Lo mismo que hizo Adán y Eva con el mandamiento de Dios. Y mire que estoy hablando de nosotros. Yo no estoy diciendo ustedes, como yo dándome las de santo, sino que estamos diciendo nosotros, yo también. Los mandamientos son para respetarlos porque los mandamientos son bendición.
Por cumplir un mandamiento el Señor da bendición, da galardón, da premio. La Biblia dice, por ejemplo, sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Quiere decir que al Señor le gustan los hogares, pero bien constituidos. Al Señor le gusta un hogar donde hay un hombre que es el esposo, donde hay una mujer que es la esposa y donde hay unos hijos que van creciendo teniendo la figura de ese papá y teniendo la figura de esa mamá. ¿Está bien eso o no está bien eso? ¿Qué cree usted? Si todavía usted tiene los valores de la familia en su corazón, usted va a decir, está bien eso. Porque ahora, ¿cómo están las familias? Hay una disfuncionalidad completa en lo que es el tema de la familia. Parece que se está haciendo de todo para desbaratar el concepto inicial de familia. Ya no interesa si hay familia o no hay familia. Y los perjudicados, ¿quiénes son cuando no hay una familia que funciona? Los niños. Y los niños se van a convertir en adolescentes y los adolescentes se van a convertir en adultos y entonces no tienen en su cabecita y en su corazón que la mejor manera de uno crecer, el mejor entorno de uno formarse es cuando hay un papá, cuando hay una mamá, cuando hay unos valores, cuando ese papá y esa mamá tienen una buena conducta, un buen comportamiento, cuando fallan y se pelean entre ellos porque son seres humanos, y lo veo, pero al mismo tiempo tienen la madurez para reconciliarse, para pedirse perdón, para reconocer las faltas, para ponerse de rodillas delante de Dios, para tomar fuerzas en el Señor y seguir adelante. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y cuando yo le hablo de esta manera, de ninguna manera, pues quiero fomentar un fanatismo o una religiosidad. De ninguna manera yo le estoy hablando de una religión extraña, le estoy hablando de una iglesia extraña. Yo sencillamente le estoy hablando de valores, sencillamente le estoy hablando de fe, sencillamente le estoy hablando de lo que enseña la Sagrada Escritura. Adán y Eva pecaron. La única prohibición que tenían en el huerto, de eso no coman. Y eso se lo comieron. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y usted conoce el relato. El relato dice que la mujer Eva tuvo una conversación ¿con quién? Con la serpiente. Ahora, una conversación con la serpiente, algún escéptico dirá, sí, pero si usted lee el resto de la Sagrada Escritura, pues el resto de la Sagrada Escritura dice, enseña, que esa serpiente no es sino una simbología, ese animal no es sino una simbología de un ser, que es el que siempre tienta y el que siempre quiere y procura el mal para la humanidad. La serpiente es símbolo ¿de quién? De Satanás. Así como hablamos de Dios, pues también tenemos que hablar de un diablo, ¿cierto? Así como hablamos de Dios, también tenemos que hablar, así como hablamos de Dios como amigo, también tenemos que hablar de un diablo como enemigo. ¿La Biblia habla del diablo? Sí habla del diablo. ¿En varias partes? En varias partes. La Biblia dice que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, claro que hay un diablo. Usted dirá, no lo veo. Pues no tiene que verlo para saber, comprobar su existencia y su obra. Mire cómo está este mundo. ¿Cómo está el mundo? Patas arriba. ¿O el mundo está bien? ¿Nuestro planeta está bien? ¿La sociedad está bien? ¿Los que conformamos este planeta estamos bien? ¿Los hogares están bien? ¿Las mujeres están bien? ¿Las nuevas generaciones de niñas y adolescentes están bien? ¿Las nuevas generaciones de muchachos, adolescentes están bien? Ahora, si usted dice, bueno, mi niño sí, bueno, gloria a Dios, porque lo tiene usted como papá o usted como mamá que lo está formando y lo está formando de una manera diferente. Pero si no fuera así, lo que usted ve allá afuera, y se lo digo por testimonios de primera mano. Nosotros tenemos obra en Bogotá, dentro de Bogotá, fuera de Bogotá. Nosotros tenemos obra en varios lugares del sector de la localidad de Ciudad Bolívar. Sabemos la problemática que hay por allí. Sabemos la cantidad de aberraciones que ocurren en todo lado, pero sobre todo en estos lugares que son como apartados, como marginados, en donde como que se concentra todo esto. La drogadicción, las violaciones a menores de edad. Tenemos el caso de una niña, hicimos una reunión vísperas del 31 de octubre, una niña así como Antonia, estoy hablando, siéntate, que eso te va a interesar, te va a importar. Una niña así como la de Antonia, vino a Bienestar Familiar y encontró, y en esa casa habían como 4 o 5 niños abandonados, la señora se fue no sé hace cuántos días,
Vino Bienestar Familiar y lo recogió y se lo llevó. La señora, no sé si se dio cuenta rápido o no se dio cuenta rápido, pero Bienestar Familiar se los llevó. Se fue para Bienestar Familiar, la niña duró allá un buen tiempo. Cuando salió de Bienestar Familiar, completamente traumatizada. La niña había pasado por 1, 2, 3, 4 múltiples violaciones. ¿En dónde la habían violado? La habían violado por fuera de la casa, la habían violado dentro de la casa, y lo más terrible de todo esto es, la violaron en múltiples ocasiones en el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando uno conoce estos casos, ahí es donde uno dice, ahí es donde uno reconoce cómo estamos nosotros como sociedad, cómo estamos nosotros como seres humanos, cómo estamos nosotros como civilización humana. ¿Estamos bien o estamos mal? Cuando uno como hombre se atreve a hacerle eso a una criaturita, a una niña, a una menor de edad, y así fuera una persona grande, así fuera una mujer adulta, pero cuando uno como hombre cae en esas aberraciones, dígame, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos bien o estamos mal? Muy bien, y entonces nos hacemos una pregunta, y la pregunta es, ¿y uno como hombre es incitado a hacer eso? ¿Y quién es el que de manera invisible incita a la humanidad a esas cosas? Según la Biblia, que dice que vino para robar, matar y destruir. ¿Quién es el que lo hace? Sí, claro. O sea, la sociedad está patas arriba porque el mismo diablo la tiene patas arriba. Y porque encuentra quien le hace caso a lo que él está diciendo que quiere que haga. O sea, cuando hay gente sin Dios, pues la gente sin Dios hace lo que el diablo quiere que hagan. Pero la gente con Dios, la gente que tiene a Dios en su vida, pues no va a caer en esas insinuaciones del enemigo. ¿Usted se acuerda del relato de la tentación de Jesús en el desierto? Esto uno lo ha leído, o se lo dieron en las clases de religión cuando pequeño, o se lo dieron en la catequesis, o uno lo ve en Semana Santa, o lo ve en la película esta de Mel Gibson, sobre todo, que se llama La Pasión de Cristo. El diablo rondaba por ahí, ¿se acuerda? Que lo personifica una persona que tiene un rostro realmente horrible. O sea, la película excelente, y las personificaciones excelentes. Pero ¿por qué siempre ronda por ahí? Porque siempre ronda por ahí. Y el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Eso usted lo encuentra en 2 pasajes de la Escritura, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Si el diablo se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo, dígame si es capaz de tentarnos a nosotros o no. Si el diablo se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo, dígame si es capaz de tentar al resto de la humanidad. ¿Y quién está más presto a caer en las insinuaciones del diablo? ¿El que tiene a Dios en su vida o el que no tiene a Dios en su vida? ¿Qué cree usted? Pues el que no tiene a Dios en su vida. El que no tiene a Dios en su vida. Hay algunos que dicen, yo solamente creo en lo que veo. Había un discípulo del Señor Jesucristo que hablaba así. ¿Se acuerda quién era? Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? El Señor Jesucristo ya había resucitado, ya se había aparecido a los discípulos, y los discípulos alguna vez le dicen a Tomás, Tomás, el Señor resucitó y se nos apareció. Y Tomás no cree, voltea la cara y dice, ¿qué? Yo solamente creo en lo que veo. Y él estaba diciendo eso, y el Señor Jesucristo se le aparece, el Señor entra y dice, soy yo, no sea incrédulo sino creyente. ¿Para qué es la fe? La fe es para creer ¿en qué? En lo que no vemos. ¿Usted cree en Dios? Levante la mano, ¿quién cree en Dios? ¿Quién cree en el Señor? Muy bien, yo creo en Dios, yo levanto la mano. Ahora, ¿cuántas veces usted ha visto a Dios? Muchas. O sea, no simplemente el reflejo físico Sí. que tenemos ese contexto, sino de muchas formas habla Dios, en la naturaleza. Bien. Pero ahí para tu respuesta tú estás utilizando tu fe para responder. Bien. Muchas maneras él tiene de comunicarse. Bien. Pero cuando hablamos desde la óptica o desde la perspectiva de Tomás, Tomás estaba diciendo realmente, si yo con estos ojos no lo veo, yo no le creo. Y el Señor le habla de fe. Tomás, no sea incrédulo sino creyente. Entonces se aplica lo que está diciendo aquí la señora. Que Dios se manifiesta de muchas maneras a nuestras vidas. Que Dios le habla a uno de muchas formas. Pero para verlo, para escucharlo, necesita uno ese ingrediente. Esa palabrita de 2 letras que tiene que estar en el espíritu de cada uno.
¿A qué palabrita de 2 letras yo me estoy refiriendo? A la fe. Se necesita fe. ¿He visto a Dios? Nunca en mi vida he visto a Dios con mis ojos físicos, pero yo creo profundamente en Dios. Por eso estoy en esta noche hablando de Él. ¿Cómo se atreve a hablar de algo que no ve? No, no lo veo, pero yo creo. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Mire que nunca hemos visto a Dios y creemos en Dios. Ahora, ¿quién cree en la existencia de los ángeles, por ejemplo? Yo creo que los ángeles existen, ¿no es cierto? Ahora otra vez la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un ángel? Pues yo nunca en mi vida he visto un ángel. Y sin embargo la Biblia dice que los ángeles existen y que son espíritus que vienen a ayudarme, que siempre me están ayudando y que son enviados por Dios. Y yo creo en eso. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor del que le teme a Dios y le guarda y le ayuda y le guía y le dirige. Yo lo creo. A nosotros nos enseñaron desde pequeñito el tema del ángel de la guarda. ¿Se acuerda? Antes de dormir. Muy bien. ¿Y tenemos realmente, según la Biblia, ángeles que nos guardan o no tenemos? Sí tenemos ángeles que nos guardan. ¿Y cuándo fue la última vez que usted vio un ángel con sus ojos físicos? No, pero ¿sabemos que están ahí? Sí sabemos que están ahí. Ahora hemos mencionado a Dios, hemos mencionado a los ángeles. Ahora la otra cara de la moneda, el diablo, los demonios, los espíritus inmundos, así se llaman en la Biblia. ¿Los hemos visto? Y usted dirá, bueno, yo he tenido una serie de experiencias así como feas, pero tanto como verlo, no. Sin embargo, ¿existen o no existen? Existen. Si existe Dios, existe la contracara, que es un diablo. Si existen los ángeles, existe la contracara, que serían espíritus inmundos. Ahora, ¿cuál es nuestra protección frente a estos espíritus? ¿Cuál es nuestro blindaje frente a estos espíritus? ¿Cuál es nuestra seguridad frente a estos espíritus? ¿Cuál es nuestra seguridad? La seguridad es estar de parte de quién, estar del lado de quién, estar muy pegados a quién, estar muy pegados a Dios. ¿Quién lo cree? La última vez que usted llevó a ese niño a decir, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Ah, mira, te la sabes. La última vez que usted llevó a un niño a decir, Padre nuestro, ¿te lo sabes también? Padre nuestro. Dilo, por favor, Padre nuestro. Padre nuestro, ¿Qué estás? que estás en Antonia. el cielo. ¿Esa no se la sabe? O un salmo. 91 al 23. El 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dale. Muy bien. O el que habita el abrigo. Muy bien. Me pastoreará. Muy bien. Muy bien. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Muy bien, tú estarás conmigo. Pero mire, si en este tiempo vemos a un papá o una mamá inculcándole estas cosas a su niño pequeñito, a su niña pequeñito, quizás alguien lo juzgue, lo critique, lo cuestione diciéndole, ay, ¿para qué le está metiendo al niño o a la niña esas cosas en la cabeza? No, no son esas cosas. Y no se puede hablar de manera despectiva, porque eso es inculcarle cosas buenas, ¿o no? Eso es inculcarle cosas bonitas, ¿o no? Es mejor inculcarle eso y no mandar al niño a la puerta, vaya y diga que yo no estoy. Porque en ese caso le estaría inculcando ¿qué? Mentiras. Le estaría inculcando mentiras. No puede ser que por un lado le inculque el Salmo 23 y por el otro lado le esté inculcando mentiras. Salmo 23 es la verdad. O sea, le estoy inculcando a Dios. Mientras que la mentira, ¿de quién es? La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Dice que ha sido mentiroso desde el principio y ha sido homicida desde el principio. ¿En qué estábamos? Adán y Eva siendo tentados por la serpiente. ¿Quién es la serpiente? La serpiente es el diablo. Y entonces cuando el Señor, en Génesis capítulo 3, comienza a emitir sus juicios, pues emite su juicio sobre Eva, emite su juicio sobre Adán y emite su juicio sobre la serpiente, que fueron los que participaron activamente en el pecado. Y ahí aparece el versículo 15. Y el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre, ¿lo tiene abierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? Dios le está hablando a la serpiente, muy bien. Le está diciendo a la serpiente, de aquí en adelante habrá enemistad entre usted y la mujer. Ahora la mujer representa a quién? La mujer es Eva. Pues la mujer iba a ser la madre de quién?
De todos nosotros. La mujer es Eva. Pero la mujer iba a ser la mamá, la madre de quién. Otra vez, y la pregunta es para todos. Le está hablando a la mujer. ¿Quién es la mujer? Qué pena la raza. Bien, le está hablando a la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es Eva. Pero Eva iba a ser la mamá de la humanidad. ¿Quién dijo la humanidad? Excelente. Muy bien. Las dos, fuimos las dos. Muy bien. Bien, Eva iba a ser la mamá de toda la humanidad. Nosotros somos hijos de Eva. Nosotros somos hijos de Adán. Los primeros dos seres creados en este planeta fueron Adán y Eva. Y de ahí para abajo venimos todos nosotros. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Adán y Eva? Caín. ¿Y qué tan bueno le salió ese hijo? Es impresionante que el primer hijo de Adán y Eva fue el primer Asesino. Otra vez, el primer hijo de Adán y Eva fue el primer asesino de la historia. ¿Qué tan bueno le salió ese hijo? ¿Sí se da cuenta usted por qué las familias necesitan de Dios? ¿Por qué yo como esposo, como padre, necesito tener a Dios en mi vida? Y aquí yo no estoy hablando de yo necesito tener una religión, yo necesito ir a una iglesia, que esta religión sí, que la otra religión no, que esta iglesia sí o que la otra iglesia no. No, estamos hablando de una persona en la cual todos creemos. ¿Quién es esa persona? Esa persona es Dios. Esa persona es Jesucristo. Necesitamos tenerlo allá en el corazón. El versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, o sea, toda la humanidad. A partir de ese momento hay una enemistad profunda entre el diablo y nosotros los seres humanos. ¿Por qué hay una enemistad? Porque los seres humanos fuimos creados, eso también lo cree usted y lo sabe usted. Los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. ¿Quién lo cree? El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y como el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios, y el diablo odia a Dios, cada vez que el diablo ve a un ser humano, ¿a quién se le parece el ser humano? A Dios. Entonces, como se le parece el ser humano a Dios, ¿qué quiere hacer con el ser humano? Destruirlo. Ya que no lo puede hacer con Dios, porque el diablo no puede destruir a Dios, ¿a quién sí puede destruir? Al hombre. Sobre todo al hombre que no tiene a Dios en su corazón, a Dios en su vida. Si yo le digo a usted, hay que tener a Dios en su corazón, ¿le estoy hablando cosas malas? No. ¿Le estoy hablando cosas feas? ¿Le estoy hablando cosas que no son importantes, que no convienen, que no son interesantes? No, yo creo que es de bendición esta palabra para todos. Que podamos nosotros vivir una Navidad, unas festividades, pero en este nivel de conciencia, en este nivel de reflexión y decir, claro, a ver, alguien que me comparta, ¿qué tiene preparado para el 24? ¿Qué tiene preparado hacer? ¿Qué tiene pensado hacer? Hablemos de comida, por ejemplo. ¿Qué tiene pensado? Lechona y tamales. Lechón y tamales, dice por acá. Gloria a Dios. Dios mío, ese estómago. Gloria a Dios. Prepara tu estómago. ¿Sí? ¿Qué tienen pensado hacer? Alguien que me quiera compartir. Cena navideña. Esa es la palabra compartir. Bien. Ese es el trasfondo. Ese es el Que trasfondo. no tanto en sí, como te digo, el lujo de la comida y Sí. de esto, sino el compartir con la familia, el estar juntos, porque estamos de paso, ¿no? Bien, bien. Pero de ahí parte precisamente la reflexión. Porque si usted me habla de uvas, si usted me habla de fruta, si usted me habla de carne, si usted me habla de un arroz especial, si usted me habla de poner en una mesa un montón de manjares, yo le digo, qué chévere. Pero lo esencial de todo esto es Preparar el corazón. exacto, es que la mesa esté llena, sí, pero que sobre todo el corazón esté lleno. ¿Y que el corazón esté lleno de quién? Porque eso realmente nos daría a nosotros unas festividades óptimas, nos daría a nosotros una Navidad como el Señor quiere que nosotros la vivamos. Ya que hay una enemistad entre el diablo y la humanidad, a continuación el versículo dice, hay dos cositas ahí que el versículo dice. Léelo, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí usted tiene que llevar la cabeza. Mire, yo ya voy terminando. Les dije que eso era corto. Ya voy terminando y llegamos al centro de lo que yo le quiero decir. Lo que tiene que imaginarse es a una serpiente. Alguien que es la simiente de la mujer está frente a la serpiente. La serpiente le iba a herir a ese que es descendiente de la mujer el calcañar. ¿Dónde queda el calcañar?
pies. Bien, que sería como la parte de qué? Como el talón, que sería como el talón. Entonces, una mujer, una serpiente mordiendo el talón de uno que iba a ser el descendiente de la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es Eva. Y un descendiente, o sea, un ser humano que se le iba a enfrentar a la serpiente le iba a morder el talón, o sea, el calcañar, pero al final, el descendiente de la mujer, ¿qué iba a hacer con la serpiente? Herirá en la cabeza. Ahí está, le iba a aplastar la cabeza. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál de las dos heridas es más letal? ¿Una herida en un calcañar o una herida en la cabeza? La cabeza. Una herida en la cabeza. Aunque alguno dirá, bueno, pero si le muerde el calcañar y le inyecta veneno, pues eso también es letal. Permítame explicárselo, por favor. ¿Esa serpiente es quién? El diablo. Muy bien. Y el descendiente de la mujer que aparecería en algún momento a enfrentársele al diablo, ¿sería quién? Jesucristo. Exacto, nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando Génesis capítulo 3, versículo 15. Y apenas estamos en el primer libro de la Biblia, el tercer capítulo, y ya Dios lo estaba anunciando, que miles de años después su Hijo se encarnaría, el Verbo se volvería hombre y nacería en un pesebre. Y vendría con una misión específica. ¿Cuál es la misión específica? Salvarnos. Salvarnos, lo dijimos al principio. Pero para salvarnos, Él tenía que enfrentar una cruda batalla ¿contra quién? El enemigo. Sí, porque era el que nos tenía esclavizados al pecado, el que nos tenía esclavizados a la enfermedad, el que nos tenía esclavizados a los problemas familiares, el que nos tenía esclavizados a la ruina, a la miseria, a la pobreza, a la escasez. Todas esas son obras de ¿quién? La Biblia dice que, muy bien, Antonia, la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Todo lo que tenga que ver con hurto es de ¿quién? Con muerte es de ¿quién? Con destrucción es de ¿quién? Muy bien, Antonia. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, siempre que le hablen de vida, ¿quién es la vida? Salud, sanidad, prosperidad, progreso. ¿Sabía usted que Jesucristo quiere su progreso? ¿Jesucristo quiere que usted esté sano? ¿Jesucristo quiere que su familia funcione bien? Pero para que todo eso se dé, el Señor tuvo que venir a esta tierra y vino a través de un... Nacimiento. Para que todo eso se dé, Jesucristo tuvo que venir a esta tierra y vino a través de un ¿qué? Nacimiento. A través de un nacimiento. Ese nacimiento es la encarnación desde el punto de vista teológico, pero es la natividad de la cual tú hablabas y es la Navidad de la cual todos nosotros hablamos. ¿Qué significa la palabra Navidad? Para alguno, fiesta, música, viaje, comida, Nacimiento. pero realmente, ¿qué significa la palabra Navidad? Viene de natividad. ¿Y natividad viene de qué? Viene de nacimiento. Si Cristo no está en mi vida en esta Navidad, si Cristo no está en mi casa en esta Navidad, realmente yo no estoy viviendo ninguna Navidad. Si lo único que hay en mi casa son problemas, si lo único que hay en mi casa son malentendidos, si lo único que hay en mi casa son riñas, enemistades, celos, pleitos, iras, yo no estoy viviendo ninguna Navidad. Para vivir una Navidad real, una Navidad verdadera, Cristo debe estar en mi vida y Cristo debe estar en mi casa. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿De qué nos sirve tener ese árbol lleno de regalos, repartir regalos, si en el fondo del corazón nosotros nos estamos odiando? Y la mesa llena de comida, pero en el fondo nosotros no nos pasamos. Usted no me pasa, yo no lo paso a usted. No hay sino enemistades entre nosotros. ¿Sirve de algo? No vamos a reunir con la familia, pero es que yo no lo soporto, yo no lo tolero. Es más, ese familiar ni siquiera vino, porque dice, yo no puedo estar allá donde está ese. ¿Qué clase de Navidad estamos viviendo? No hay ninguna Navidad real. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué hay? Eso, muy bien. Y mire, todos lo sabemos. Donde está Cristo hay amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Pero ¿qué más hay donde está Cristo? Donde está Cristo hay paz. Porque la Biblia dice que Él es el príncipe de paz. ¿A qué vamos con este mensaje? Si vamos nosotros a tener unas festividades, tengámoslas en armonía, tengámoslas en paz, vivámoslas con amor. Saquemos de nuestro corazón la hipocresía y la doblez. Si hay que pedirle perdón a alguien, muy bien. Si hay que perdonar a alguien, vamos a perdonar. Vamos a perdonar. ¿Acaso Cristo no nos perdonó?
¿Acaso la Biblia no dice que si yo confieso mis pecados, Él me perdona y me limpia de toda maldad? Si Él me perdona, y lo acabamos de rezar en el Padre Nuestro, perdona mis pecados, como yo también, mire lo que digo, también perdona a los que, cuando yo rezo el Padre Nuestro, yo estoy pidiendo perdón, pero también yo me estoy comprometiendo ¿a qué? A perdonar a los que me ofenden. Entonces no puede ser Padre Nuestro que estás en los cielos y Padre Nuestro que estás en los cielos, pero cuando me hablan de fulano, yo, uy, no me hable de él que lo odio. No, pero se acaba de rezar el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo real? Por eso yo dije al principio que a veces la repetición de la repetidera le quita la esencia a lo que dice el texto, a lo que dice la frase. Me queda la cabeza sin entender. Y si me queda la cabeza sin entender, me queda el corazón sin despertar. Y me queda el corazón sin reflexionar. Y me queda la vida... Y me queda la vida sin entrar a ese estado de conciencia en el cual yo tengo que estar siempre. Ese es el primer versículo que habla de la Navidad. Se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Habla de una guerra, una lucha, una batalla que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo contra el mismo Satanás. Lo tuvo que destruir. Cuando Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, el diablo pensó que le había ganado. Ahí es cuando la serpiente le muerde el calcañar o el talón al descendiente de la mujer. Y la serpiente dice, como ya lo colgué en la cruz, como ya murió en la cruz, yo gané. Pero al tercer día, nuestro Señor Jesucristo, esto es para todos, pero al tercer día, está en el credo, ¿no es cierto? Resucitó al tercer día, dice el credo, pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó, y al resucitar la Biblia dice que Él le aplastó la cabeza a Satanás, que es la serpiente. O sea que ¿quién resultó ganando al fin de cuentas? El Señor Jesucristo resultó ganando. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Tenía que enfrentarlo, lo enfrentó y le ganó. Como era una pelea, pues uno no va a salir siempre 100% bien librado de una pelea. Se va a llevar uno algún pellizco, se va a llevar uno alguna cachetada, se va a llevar uno algún empujón. Y el Señor Jesucristo se llevó su golpe en esa batalla. Fue muerto en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, y quien resultó siendo completamente derrotado fue el Señor. Ahora la Biblia dice, última frase de la noche, que si usted cree en Cristo, usted es más que vencedor por medio de aquel que le amó y murió en la cruz del Calvario. O sea que la victoria de Cristo ahora es su victoria. Y Cristo ganó para todos nosotros la salvación, ganó para todos nosotros el perdón. Basta que yo le diga, Señor, perdona mis pecados. Basta que yo le diga, Señor, yo creo en ti. Basta que yo le diga, Señor, permíteme vivir una vida llena de amor, llena de paz, una vida llena de honra, llena de respeto. Eso es lo que yo quiero vivir. Ahí mi vida es transformada y se cumple lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien quiere cosas nuevas? ¿Quién quiere cosas nuevas? Vivir situaciones nuevas, relaciones nuevas. ¿No es cierto? Una salud nueva. ¿Quién quiere? Oportunidades laborales nuevas. ¿Quién las quiere? Oportunidades económicas nuevas. ¿Quién las quiere? Situaciones familiares, maritales nuevas. Una nueva familia. No porque cambie de mujer. Le aclaro. No, le aclaro. Mira Jennifer. Ahí le están aclarando. Sino porque cambie de mujer. No porque cambie de hijos. Es la misma mujer. Es la misma mujer, ¿sí? Es el mismo marido, son los mismos hijos, son los mismos papás, son los mismos hermanos, pero es que dentro de todo lo que acabo de mencionar, ahora hay algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Sí, adentro está ¿quién? Adentro está Jesucristo. Y si adentro está Jesucristo, ¿cómo ha cambiado este hombre? Estaba a punto de... Pero ahora yo digo, no, si es que tiene a Dios en su vida, vale la pena, sigamos persistiendo, luchemos por este hogar, o no, pero Dios tiene que estar ahí en la mitad. ¿Qué es que iglesia y qué es que religión? ¿Quién le está hablando de iglesia? ¿Quién le está hablando de religión? Estamos hablando de
una relación. ¿Con quién? Con Jesús, del cual dice el versículo, y ahí terminamos. Hoy les ha nacido en la ciudad de Belén, la parte final, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Se sabe, villancicos? ¿Se sabe la de los peces? ¿Los peces que qué? ¿Que beben y qué? ¿Que beben y beben y qué? ¿Y vuelven a beber? Muy bien. Esa, muy bien. Entonces, ¿listo? Eso. Entonces, ¿quién trajo la maraca? ¿Quién trajo la pandereta? Muy bien. Dice Antonia, espérese que ya la saco. Mire. Sí, pez en el río. Pero entonces, permítame explicarle. Me pongo en pie